Hola mis hermanos, le dejo saludo de Marta porque se sentía un poco decaída, así que le deja muchos saludos a todos ustedes. En esta oportunidad quería compartirles Proverbios 3 del 5 al 7, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apartes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión y teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, cuando dejamos nuestro propio entendimiento y dejamos que Dios dirija nuestra vida, estamos en las mejores manos. Debemos poner nuestra confianza en Él y estaremos seguros, porque sabemos en quién hemos confiado. Hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios, y esa sabiduría de Dios la encontraremos en la Escritura, sabiendo que Él va a hacer con nosotros lo que Él tiene que hacer. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios y no la nuestra, porque la nuestra es vana. Tenemos que reconocerlo a Dios en todos sus caminos, porque si lo reconocemos a Él en todos sus caminos, sabemos que seremos bendecidos y iremos por buen rumbo. Así que podemos confiar con seguridad en Dios, porque Él lo dice y lo demuestra en la Biblia, en su palabra, que es eficaz para nosotros. Dios quiere ser el primero en cada decisión y dirección que tomemos, porque si nosotros tomamos una dirección incorrecta, no andaremos por buenos caminos, pero sabemos que si estamos en la dirección correcta, que es la palabra y la bendición de nuestro Dios, los caminos que formaremos serán caminos de bendición y de mucho augurio para nosotros. Por eso, mis hermanos, en esta palabra tenemos que confiar en el Señor de todo corazón. No los tenemos que apoyar en nuestra propia inteligencia y lo tenemos que reconocer a Él como Señor y Salvador y en todos los caminos. Por eso, mi hermano, le doy gracias a Dios por estar aquí, por esta oportunidad, pero también le quiero decir que si nosotros seguimos adelante y seguimos confiando en el Señor, firme en su palabra, seremos bendecidos. Gracias, mis hermanos. El título del mensaje de esta mañana es Los tesoros del sufrimiento. Los tesoros del sufrimiento. Y vamos a empezar por las persecuciones. Como sufrimiento, ¿no? Porque cualquier persecución es un sufrimiento, genera ansiedad, genera una especie de incertidumbre respecto de nuestro futuro, de nuestra seguridad personal, y a veces cuando nos alcanza la persecución nos daña psicológicamente, emocionalmente y en algunos casos físicamente, al punto de que vemos a lo largo de la historia del cristianismo millones de personas han sido asesinadas por causa de su fe. Pero las persecuciones como sufrimiento, mire lo que voy a decir, son un regalo de la gracia de Dios. No es un castigo divino por nuestros fracasos, es una expresión de bondad inmerecida. Pastor, me parece extraño esta aseveración, esta afirmación. Bueno, leamos entonces Filipenses capítulo 1, verso 27. La iglesia de Filipos, una iglesia linda en general, según las palabras de Pablo y lo que podemos encontrar en la Biblia. Dice solamente en el verso 27 que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo,
para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Y ahora viene la parte importante que he remarcado. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. ¿Entiende esto de que se nos concede la gracia de creer o no? ¿Usted cree porque simplemente creyó o cree porque la gracia de Dios lo alcanzó? Claro, no es una cuestión de experiencia personal, es porque la Biblia lo dice, porque la fe es un don de Dios. La salvación dice que es no por obras, sino por gracia, mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, usted cree porque le es concedida la fe para creer. Otra vez el versículo que siempre cito, las palabras de Cristo. Nadie viene a Cristo si no le fuere dado del Padre. Él te entregó a Jesús, te escogió y te hizo parte de la novia del Cordero de Dios, que es la iglesia, que reinará sobre la tierra con Cristo. Ahora, si comprendes esta primera parte que se te fue concedido, el creer, entendés la segunda parte cuando dice, no solo se te concedió que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea que no es un resultado de creer, sino una concesión de gracia o un regalo de Dios que no mereces sufrir por Él. No lo había visto así, pastor. Pues véalo porque así está escrito. O sea, lo que a vos te suceda por causa de Cristo, a vos, a mí, todo lo que viene por el humilde, santo y esforzado servicio a Cristo, esto en un profundo y sincero deseo de ayudar, apoyar, aportar, colaborar, dar de sí y de lo que tenés, puede y de hecho le ha provocado a más de uno de ustedes, si no todos, innumerables problemas, persecuciones, burlas, en el trabajo continuo acoso por tu fe, burlas entre los compañeros o las compañeras, en la escuela, al punto que llegan a avergonzarte o avergonzar a alguno por causa de su fe, por causa de Cristo Jesús. Esto no es apenas el resultado de creer, sino una concesión de Dios. Entonces, alguno debería decir, pastor, entonces en vez de quejarme, debería agradecer. Y sí, porque es un regalo. Cualquiera que recibe un regalo dice gracias. Ahora, pero me cuesta esto armonizarlo con la vida abundante que promete Dios en la Biblia. Mire, quizá el problema está ahí, que justamente usted ha escuchado demasiado evangelio barato. Ha escuchado demasiada palabrería donde se incluyen algunos versículos trocados, cambiados o desfigurados,
donde nos hace o se nos hace la idea de que estar en Cristo es vivir una vida de felicidad continua, donde uno puede, como cuando uno está de vacaciones, disfrutar de la naturaleza, de la familia, de los amigos, y estar como esas propagandas de las empresas de seguros. ¿Vieron? O de aquellos que tienen, qué sé yo, alguna de estas empresas multinacionales que sacan propaganda donde la gente sale bailando cuando tiene su producto. Y pensamos que el Evangelio es eso, porque tanto se ha insistido en que estar en Cristo, ser hijo del Padre, vida abundante, tener riquezas, ser promovido, ser reconocido por los hombres, aplaudido hasta por los gobiernos. Y es un error. Absolutamente. Aunque circunstancialmente puede ser posible, no digo que no, la Biblia tampoco dice que no, pero no es la regla general, sino la excepción que confirma la regla. A nosotros se nos concede padecer por Cristo Jesús. Inclusive otra iglesia linda, porque no hablamos de iglesias problemáticas como era, por ejemplo, la que estudiamos, la más problemática de todas, la de Corinto. Las iglesias que les traje hoy, a las cuales Pablo le escribía, eran iglesias buenas en general, en el sentido, así buenas como esta, de gente colaboradora, que respeta al hermano, que trabajan juntos en equipo, que hacen esto, combaten juntos unánimes por la fe del Evangelio. Como contaba la hermana Blanca hoy, que ellas también combaten juntas en la fe del Evangelio, aportando a la iglesia en esa área con todas las hermanas del equipo y los hermanos. Y vemos que tienen las diversas áreas de la iglesia, como es la evangelita, como es en la radio, como son los músicos, como es la mesa de control. Vamos teniendo un corazón unánime con el resto. Y eso es absolutamente positivo, porque así trabaja un equipo y el cuerpo de Cristo, si se lo entiende como tal, mucho más. Porque imagínense si su cuerpo está en desincronía, sus miembros, por ejemplo. ¿Qué pasaría si sus hormonas se desequilibran? ¿Qué pasa si usted comienza a variar se hace un laboratorio y le dan por allá, qué sé yo, el colesterol, el ácido úrico, le da por acá los triglicéridos? ¿Qué va a hacer el médico? Bueno, tómate una aspirina, te dice. No, en tal caso te aconsejará, conforme él crea conveniente, medicarte, darte una dieta o lo que sea, para equilibrar eso, para que te sientas bien. ¿Qué pasa si tenés la tensión arterial alta? Yo no siento nada, decimos yo no siento nada, pero el médico te dice, no, te voy a medicar porque te va a explotar la cabeza, o el corazón, o los riñones, ¿verdad? Evidentemente, el cuerpo tiene que estar en armonía, en sincronía, para poder funcionar bien y para vivir muchos años. Bueno, así también la iglesia de Cristo debe estar armonizada, debe estar unánime y junta, trabajando o combatiendo, porque la Biblia usa esta palabra, porque es combatir. Combatir en la fe. Combatir no significa pelearse con el prójimo, significa combatir en la fe para mantenerse firme en lo que hemos creído a pesar de los sufrimientos. Primera de Tesalonicenses 3:3, que es la cita que les doy, donde fíjense que Pablo le decía, por los sufrimientos que ellos estaban padeciendo, él les contaba lo que padeció en Listra, en Iconio, cómo los habían literalmente agarrado a palos a ellos, pero a palos, a pedradas, los habían sacado fuera, le daban con palos y piedras, o sea, no eran nada hospitalarios en Listra y en Iconio para con el Evangelio. Bueno, y en otros lugares, por supuesto, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué estamos puestos? Para estas tribulaciones. ¿Entiende la oración? La frase de Pablo, la declaración de Pablo. Nadie se inquiete por estas tribulaciones o por estos sufrimientos,
Porque vosotros mismos sabéis, no es creéis, sino ustedes sabían, están al tanto de esto, que Dios nos puso para esto, para que tengamos tribulación por causa de Cristo. O sea, pero esto cada vez encaja menos con la perspectiva que tenía yo del Evangelio. Por eso, el Evangelio de la Biblia, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la verdad, no lo siguen muchos. Ustedes van a encontrar mucha gente, muchísima gente, donde hay evangelio, donde es toda bendición, donde el centro de la prédica sos vos, donde el objetivo de Dios es bendecirte, nada más, donde el objetivo de Dios es sanarte o donde vos tengas un lugar donde correr por tu milagro y alcanzar lo que querés y alcanzar todo lo que deseaste en la vida. Cristo es el pasaporte a la vida de todo lo que nunca pudiste adquirir fuera de la fe. No te lo dio ni siquiera la tarjeta de crédito. Cristo te lo puede dar. Bueno, hice por supuesto una ironía, ¿no? Porque, dice el verso 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. O sea, 3 veces le dijo sabéis. Sabían y sabéis. 3 veces. Y Pedro, también por otro lado, en su epístola, en el capítulo 4, en el verso 12, otra vez le hace un llamamiento a que de ninguna manera se sorprendan. En caso de Filipos dice, por nada intimidados. En el caso de Tesalónica les decía que nadie se inquiete, ni intimidados, ni inquietos. Y ahora Pedro usa otra palabra. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y aquí está el primer tesoro, más claro que ningún otro. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados o dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahí quiero mostrarle algo. Aquí están los primeros tesoros que usted va a descubrir. La seguridad de que usted tiene el Espíritu Santo de Dios verdaderamente viviendo en usted para siempre, el cual es la garantía de la vida eterna. Una de las señales de que eso es así es el padecer por la causa de Cristo, o sea, por el hecho de ser un buen cristiano, no un evangélico de nombre o un miembro de una iglesia en términos nominales, sino miembro del cuerpo de Cristo de manera activa, comprometida y constante. Hablamos de compromiso, hablamos de servicio, hablamos de amor, hablamos de paciencia, hablamos de fe, hablamos de perseverancia, lo cual tiene que ver con actitudes, condición del corazón y esto a través del tiempo. O sea que de ninguna manera usted debería, ni usted ni yo, deberíamos estar ni sorprendidos, ni intimidados, ni siquiera inquietos por el hecho de ser perseguidos por la causa de Cristo. En el trabajo, en la casa, en el barrio, en la escuela, en la secundaria, en la primaria, en la universidad, en el lugar donde sea, en el barrio donde estás. Si tu vida es luz de Cristo por tus buenas obras, por tu conducta, por tu manera de hablar, por tu manera de reaccionar ante la agresión, que es donde se pone a prueba tu transformación, cuando te agreden, cuando te confrontan, cuando te hablan mal,
cuando se dirigen a vos o a mí, ¿no? A cualquiera de nosotros con dureza, con desprecio, con mala educación, allí se verifica el estado o el nivel de mi transformación. Pero también la Biblia dice que eso es indicio, según habíamos leído en Filipenses, de perdición para ellos. O sea, el hecho de que se burlen de tu fe genuina indica que ellos todavía están muertos en sus pecados y mientras vos te estás yendo para el cielo, ellos están yendo para el infierno. Aunque después puedan ser muy educados, el indicio para ellos es de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, decía. O sea, te da un indicio. La persecución te da un indicio de parte de Dios, por eso es una concesión el padecimiento. Porque para vos es una muestra más de que el Espíritu Santo reposa sobre tu vida. Porque algunos dicen, ¿cómo sé si tengo el Espíritu Santo? Bueno, tenés que sentir una cosquillita en el estómago o en el corazón. Bueno, no es tan así, porque mire que el corazón del hombre, ¿cómo es? Engañoso y perverso más que ¿qué? Que todas las cosas. O sea que el solo apuntar, como leía hoy el hermano colaborador Gustavo, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Confía en Jehová y Él enderezará tus veredas. Eso es lo que decía el hermano Gustavo. O sea, no confíes en tu percepción de lo correcto o de lo que es aparentemente correcto. No te fíes de tu percepción. Hoy el mundo se percibe y es algo. Fíjense hasta dónde llega el delirio, ¿no? De identificar el sexo según su percepción. Parecen evangélicos ya. Claro, el evangélico no hace eso, pero es el mismo principio, según lo que uno percibe adentro. ¿Recuerda lo que hablábamos el miércoles sobre el juicio? Que la doble falta que cometíamos, ¿cuál era? Juzgar la intención del corazón del hermano a partir de la experiencia que nosotros tenemos en el nuestro. Doble falta, doble amarilla, fuera del campo de juego. Varias rojas en la vida hemos acumulado, ¿verdad? Dios nos ayude. Sino que el indicio que Dios nos da en este caso, así como el amor sincero a los hermanos es otro indicio, la capacidad de perdonar y seguir siendo hermano de mi hermano es un indicio. Acá hay otro indicio de que sos salvo, de que vas para el cielo, de que si te morís ahora, Dios mismo te viene a buscar, es la persecución sobre tu vida. Para lo cual dice Dios que en este sentido te convierte en una persona bienaventurada, aunque el sufrimiento duele o no duele. Claro que duele. Pero, por otro lado, compensa el hecho de saber, como dijo Jesús, gozaos y alegraos cuando digan de vosotros toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? ¿Dónde? En los cielos, no en la tierra. En los cielos. Claro, hay que esperar hasta ir allá. Bueno, ¿qué importa? Compárelo con la eternidad, haga números. ¿Cuántos son? ¿Cuántos años tiene usted? 20. Poco más. Bueno, no importa. Compare 120, agréguele 100. Con millones de millones de millones. Ya está. Aguante nomás, tenga paciencia. El fin se acerca, como dijo Jesucristo. Bien, entonces, esto de que el Espíritu Santo repose y en aquel día te goces con gran alegría, será el día donde vengan las recompensas. Usted sabe, el deportista, por ejemplo, cuando entrena, corre, ¿disfruta o sufre en su entrenamiento en términos físicos, no emocionales? Sufre. ¿Alguno corrió, levantó peso, entrenó de manera dura, sistemática, inconstante?
¿Duele o no duele? Duelen los músculos, más si hace mucho que no hace, después duele todo. Pero más allá del dolor que es saludable, que es señal de que has entrenado, que te has movido, pero usted para ganar una carrera debe correr, debe entrenar, debe esforzarse. El labrador para los frutos, para ver los frutos, ¿qué debe hacer? Debe trabajar primero. Pablo le decía a Timoteo, piensa lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo esto. Ahora, hay otros sufrimientos también, porque bueno, usted puede decir, bueno, yo gracias a Dios, no fueron muchas las persecuciones que tuve. Ahora, la pregunta es, ¿alguien se enteró que sos cristiano? Porque si no se enteraron por ahí, la solución está por ahí, porque nadie se enteró que sos luz y nadie vio la luz en medio de la oscuridad. O sea, o la luz estaba apagada y nadie la vio, o tuviste la oportunidad de ser el único foco de la habitación. ¿Me explico? Habría que ver, pero en realidad, si nuestras obras alumbran, es como una ciudad sobre un monte, no se puede esconder. Y ninguna lámpara se enciende y se pone debajo de un mueble o debajo de un almud, como dice específicamente el Evangelio, ¿no? Sino que se pone el alto para que alumbre a los demás. Y ahí se vea lo que son los demás y lo que sos vos. Bien, entonces cuando se ve lo que sos vos, los que viven y aman las tinieblas, por supuesto, aborrecen la luz y no vienen a la luz para que no se descubra que sus obras son malas. Bueno, pero otro aspecto importante y un tesoro de los sufrimientos, y aquí va a haber otros valores, otros tesoros, porque no es algo menor. ¿Usted cree que la seguridad de la salvación es un tesoro que Dios te da? ¿O es meramente una información pasajera y no muy segura y algo que dice, bueno, yo la verdad nunca estuve a punto de morirme, pero si lo estoy, sé que me voy al cielo? Piense ahora, si usted se muere ahora, ¿dónde va? ¿Dónde va? Cielo. Aquí hay una que está segura. ¿Hay alguien más que está seguro que se va al cielo? Como dijimos la otra vez, bueno, ¿cuántos quieren morirse ahora? Pero bueno, esa no era la pregunta. La pregunta era si usted está seguro, si ahora le pasa algo. Si ahora le pasa algo, ¿usted para dónde va? Entonces va a ver que es un tesoro precioso el saber. Estar seguro dónde va. Porque usted está tranquila. Hoy al mediodía va a estar tranquilo y va a dormir esta noche tranquilo y se acuesta tranquilo y sabe que cuando se levante o no, estará siempre en los brazos del Señor. Amén. Bueno, pero los sufrimientos por las limitaciones humanas, por otro lado, son la mejor forma de manifestarse la gracia de Dios. Muchas veces, mis queridos hermanos, la juventud, por ejemplo, la carencia de enfermedades, la carencia de discapacidades, o sea, tener una vista de lince o de águila. Vieron que el águila ve desde muy alto, ve un ratoncito increíble y cae a 200 kilómetros por hora sobre el ratoncito, no tiene ni oportunidad de correr. Esa visión, esa fuerza juvenil, o un buen salario, una buena jubilación, una buena condición física, una buena prepaga, a veces sin darnos cuenta, son las fortalezas que nos mantienen con paz en la vida. Porque eso se evidencia cuando perdemos el trabajo, cuando por una cuestión legal perdemos el beneficio económico, perdemos la prepaga, perdemos el trabajo, por algún accidente perdemos la salud y se nos fue la paz. Y comienzan a convertirse en graves limitaciones inclusive para servir a Cristo a nivel aún familiar, porque en vez de ser ayuda a nuestra familia, somos una carga a nuestra familia. Somos un peso a nuestra familia. Y todo eso duele, y duele en el entorno, y comenzamos nosotros a sentir que ya estorbamos, que nuestra enfermedad empieza no solamente a afectarnos a nosotros psicológicamente, sino que empieza psicológica y emocionalmente a dañar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos.
vemos que ellos lloran por nosotros y nosotros lloramos por nuestras discapacidades, por las enfermedades que nos alcanzaron o que alcanzó a alguno de nuestros familiares, y comenzamos a decir, y ahora ya no voy a poder servir a Dios, y ahora ya sin trabajo no, y ahora ya sin salud no, y ahora ya sin trabajo no, y ahora ya sin jubilación no, y ahora así deprimido no, y ahora y no, y no, y no, y se comienzan a convertir en limitaciones. Pablo era un hombre muy aguerrido. Usted sabe que el trabajo que él tenía antes de convertirse a Cristo era perseguir cristianos para hacerlos encarcelar y luego matar. O sea, un trabajo bastante sucio, pero que requiere de coraje y cierta temeridad. Porque uno dice, bueno, ser corredor en una pista se necesita de entrenamiento, pero ir a cazar personas para hacerlas morir, creo que se necesita un poco de carácter violento, ¿verdad? Yo no sé si hay alguno que tuvo esa capacidad de salir a castigar gente por ahí. Hay alguno que sí, que quizá tuvo en su juventud o niñez, estuvo del otro lado, del lado del hampa, cargando un arma de manera ilegal, golpeando personas. Puede que haya habido alguno, no lo sé. No importa ahora si Cristo te ha perdonado, el pecado está olvidado y la vida ha sido regenerada. Ya está pagada la deuda en ese caso. Pero Pablo era un hombre que tenía capacidad y autosuficiencia para ser un hombre de fe. Pero fíjese lo que en Corintios 12:7 dice. A causa de que él encima y para colmo había tenido la experiencia de ser arrebatado hasta el tercer cielo. Porque si hay alguien, y eran 12, de los cuales quedaron 11, que recibieron de manera directa el Evangelio, fueron los apóstoles del Señor. Pero lo recibieron en la tierra. Pedro, Juan y otro más vieron en el monte de la transfiguración la gloria del Señor. Pero no todos vieron la gloria de Cristo en la tierra con ojos naturales, o tampoco tuvieron la oportunidad de oír la voz audible. Pero Pablo tuvo el privilegio de ser llevado hasta el cielo sin morirse. Cosa que a ninguno de los otros apóstoles se le dio. Imagínese acá si usted es llevado al cielo y cuando venga a contarlo, pará, ¿qué tomaste? Te van a decir. Claro, si usted es una persona de testimonio, naturalmente le vamos a creer. Pero Pablo era un apóstol y un mensajero de la verdad. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Vio? O sea, Pablo recibió un demonio de parte de Dios para que lo castigue y de alguna manera se convierta como en un aguijón. Usted sabe que un aguijón, ¿alguno le picó alguna avispa, alguna abeja, algún tábano? Duele, ¿verdad? Bueno, Pablo era de hacer estas expresiones, ¿no? Ay, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En este caso, Dios me dio un aguijón en la carne. Otro padecimiento más. Pobre Pablo, ¿cómo sufría ese hombre? Lo que cada día se agolpa sobre mi mente es el estado y la condición de las iglesias, la preocupación. Pobre Pablo. Tenía más golpes, aguijones y dolores. Era un hombre, era un moretón
con vida ese hombre. Pobre Pablo. Sin embargo, él tenía en su carácter aparentemente la capacidad de autosuperarse, de ser autosuficiente, de ser, no, yo me la aguanto porque yo soy un soldado de Cristo. Yo me la aguanto porque yo puedo, porque si perseguí cristianos, me enfrenté con gente, ¿cómo no me voy a enfrentar con otros tantos? Sin embargo, más ahora que sabía el Evangelio, sabía la verdad, estaba seguro, es más, había sido llevado al cielo, fíjese que si no iba a estar seguro. Lo vi, yo lo vi, al punto que vio cosas que ni siquiera tenía la capacidad humana de expresarlas, porque eran indecibles. O sea, no, hay cosas en el cielo que no pueden decirse con palabras, no porque esté prohibido, sino porque no hay palabras para expresar las realidades infinitas del cielo. Y Pablo, ante semejante revelación, él corría el peligro de ser sobrevaluado él y él sentirse tan autosuficiente que Dios le dice, bueno, te voy a poner una marca, un freno, de manera tal que esto va a mantenerte limitado, un aguijón. No se sabe bien qué era un mensajero de Satanás, bastante humillante, por otro lado, que lo limitaba a Pablo y lo debilitaba. Pero esta debilidad era la oportunidad para, ahí sí, ver la poderosa mano de Dios actuando ante la incapacidad humana. Y esto es el segundo gran tesoro que quiero que descubras en esta mañana, que tus limitaciones, tus debilidades, tu incapacidad quizá para hablar en público, tu incapacidad para leer, tu corta vista, tu problema físico, tu enfermedad crónica, tu enfermedad que te aqueja, que te agobia, tu depresión, pastor, la depresión, tus tristezas, tus continuas recaídas, todas esas cosas que te avergüenzan, que te limitan, que te dañan, que dañan a tu familia, que dañan a tu cónyuge, que te hacen sentir miserable, decir no puedo, son oportunidades para que la gracia de Dios se manifieste en tu vida para su gloria y no la tuya. Aleluya. Por eso, dice Pablo, fíjese cómo él le veía la parte positiva, que quizá usted no pudo todavía verla. Por dos cosas, como dije con lo de la luz, el único foco en la habitación, puedo decir también que quizá nunca te comprometiste para servir a Cristo. Siempre fuiste un observador casual del mover de la obra de Dios. Naturalmente, nunca vas a experimentar limitaciones para servir a Cristo porque nunca llevaste a cabo un verdadero servicio a través del tiempo. Quizá fuiste un colaborador eventual. Pero ser un colaborador eventual no es ser un servidor eterno, no tiene nada que ver. Es como quien da una mano o una moneda a un mendigo, de manera casual. Quien le da un billete a uno que limpia los vidrios, una colaboración casual. Alguien que pidió en tu casa y tenías algo para darle, y se lo compartiste, una colaboración casual. Pero nada tiene que ver eso con el servicio habitual y constante, comprometido a través del tiempo, sosteniendo la obra, por ejemplo, financieramente, como lo hacen muchos hace décadas, otros comprometidos en grupos de trabajo y áreas. Son diferentes formas de colaborar, fruto del esfuerzo personal, porque a nadie le regalan la plata. Yo no sé si a algunos se la regalan. Pero creería que todo se la gana con el sudor de su frente. No gana algunos, como vería, iba a robar en la esquina y traía el diezmo a la iglesia. No, eso. No venga con esa mugre nunca.
Debe ser fruto del trabajo, del servicio, del amor a Dios. Ahora, Dios dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, más bien. O sea, me voy a gloriar, o sea, me voy a sentir satisfecho, alegre, de mis limitaciones. ¿Por qué? Porque a través de ello veo que reposa el poder de Cristo. O sea, yo quiero servir a Cristo, pero Cristo no me sana para que le sirva, sino me envía enfermo, por decirlo así. Cuando a los apóstoles les dijo, vayan y prediquen el Evangelio, ¿qué les dijo? No lleven 2 túnicas, no lleven dinero, no lleven alforja. O sea, vayan con el bastón nada más, con lo único que deben ir. Alguno diría, pero dame un poco de plata para el viaje. No, así te envío yo, con lo opuesto, porque el obrero es digno de su salario. Yo soy el que sustento a los siervos de Dios. Eso estaba diciendo entre líneas, ¿no? Vayan con lo opuesto. Y así fue, hermanos, desde que Susi contaba, desde aquel día que el pastor Carlos se rió de Dios como Sara, y Dios dijo, ¿te has reído? No, no me he reído. Sí te has reído. Porque no le creyó a Dios su promesa, pero así fue. Desde ese día, este hombre, como muchos de ustedes, ha aprendido a vivir de lo que Dios da. Sea que sea mucho o sea poco, sea como sea, cuando sea, de la manera que Dios le parezca bien. Y así han sido durante 30 años. Y espero que muchos de ustedes hayan podido valorar este tesoro de la gracia suficiente de Dios en sus limitaciones. Como dice el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Porque cualquiera se gozaría, sí, yo puedo leer de acá a 500 metros. Sí, yo soy capaz de pararme en la peatonal y gritarle a todo el mundo. Pero eso es jactancia. Eso es orgullo y autosuficiencia. Pero ahí no se manifiesta la gracia de Dios, ahí se manifiestan las capacidades humanas que no glorifican a Dios, porque cualquiera lo puede hacer que tenga el mismo carácter. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, fíjese, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Fíjese, ¿en qué? Se goza en angustias. ¿Cómo esto? ¿O está angustiado o tiene gozo? ¿Cómo es? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Voy a hablar de la debilidad más común de todas, la angustia. Y lo que le voy a leer ahora le va a mostrar que la angustia, el desaliento, la depresión, la enfermedad, no son en absoluto limitaciones para que Dios se manifieste en tu vida o en la mía. Generalmente decimos, Señor, sáname. Cuando esté sano voy a comenzar a servirle. Cuando esté restaurado voy a comenzar a servirle. Cuando haga esto, ¿cuándo? Pero lo que le voy a mostrar ahora, y le ruego especial paciencia, lo que voy a leer es largo, pero le voy a leer una reseña que hice de un hombre que se lo ha denominado el príncipe de los predicadores. ¿Alguien conoce ese nombre? Lo conoce. Se llamaba Charles Haddon Spurgeon. Un hombre inglés de Keveldon, del Reino Unido, que nació el 19 de junio de 1834 y murió al sur de Francia, en Menton, Francia, el 31 de enero de 1800.
1892. Vivió solamente 58 años. Fue un teólogo, predicador, misionero, erudito bíblico, escritor y pastor bautista reformado inglés. Conocido porque, según la Internet Christianity Library, a lo largo de su vida evangelizó alrededor de 10 millones de personas y a menudo predicaba 10 veces a la semana en distintos lugares. Sus sermones han sido traducidos a varios idiomas y es conocido como el príncipe de los predicadores. ¿Quiere escuchar de este hombre? Bien. Este hombre, como le digo, vivió en los 1800, no había baffles, ni parlantes, ni nada. Había barcos a vapor, no había aviones, había carretas, carros y caballos, o caminos para andar a pie. Le voy a hablar y le voy a leer, y por favor, tenga paciencia porque es largo, pero trate de meterse en la historia. Mientras yo leo, voy a tratar de interpretar la lectura para que usted pueda encontrar sentido y no monotonía en la lectura. ¿Sí? Trate de transportarse al año 1850, más o menos, 1855, donde Charles Haddon Spurgeon ya se convierte en un joven que comienza a agonizar, sintiendo que su alma se iba al infierno. Sienta el ruido de los carruajes, las calles polvorientas allí de Inglaterra, como en Londres y en otras ciudades, o en otras ciudades muy antiguas. Imagínese los hombres con sus trajes de época, ¿sí? Su barba y sus lámparas de aceite para iluminar, y transpórtese allí. ¿Está? ¿Ya está allí? Bien. Voy a hablar de la angustia y las agonías de este hombre, de Charles Spurgeon. La debilitante enfermedad de la gota, la calumnia ponzoñosa, la depresión recurrente. Spurgeon sufrió todo eso. ¿Qué le ocurrió a su fe como resultado de estas agonías? ¿Sabe qué es la gota, no? Una enfermedad que afecta de manera aguda o repentina las articulaciones. Es lo que hoy se conoce como por el exceso de ácido úrico, se acumulan en las articulaciones unas partículas que provocan punzadas de dolor, que como toda punzada las articulaciones y los huesos duele hasta el alma, y se inflama particularmente el dedo gordo del pie. Por eso se sabe que era la gota, una de sus enfermedades, que es incurable y difícilmente tratable, menos en aquella época. Pero empecemos por la calumnia y el escarnio. Durante sus años iniciales en Londres, Spurgeon fue el blanco de intensas calumnias y escarnios. En 1881 pudo mirar en retrospectiva esos años y comentar: puedo decir en verdad, yo fui enterrado con Cristo hace 30 años. Ciertamente debo estar muerto. Verdaderamente el mundo así lo pensó, pues no mucho tiempo después de mi entierro con Jesús, comencé a predicar su nombre. Estas son palabras de él, ¿no? Y por esos años el mundo me consideró muy trastornado y afirmó: apesta. Comenzaron a decir todo tipo de cosas malas contra el predicador. Pero entre más apestaba yo en sus narices, más me regocijaba, pues tenía entonces la plena certeza que yo estaba realmente muerto para el mundo. O sea, ese es el tesoro de Spurgeon. El hecho de que lo despreciaban tanto y le decía: usted apesta, o vos apestás, nene, porque tenía 30 años. Sos una basura al predicador. Pero él decía: yo ya hace rato estoy enterrado, dice. Por tanto, él se gozaba.
porque tenía la certeza de que para mí el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Él estaba seguro de eso. Luego, naturalmente, vieron todas las veces que él predicaba. Predicaba a muchas personas, sin equipo, muchas veces por semana, y no tenía una PC para preparar los sermones. Tenía que estar a la luz de la vela, trabajando y leyendo libros, y los libros eran muy caros, y había que buscarlos, encontrarlos, dedicarles tiempo, comprarlos. Desde el principio de su ministerio, Spurgeon atrajo inmensas audiencias en instituciones tales como Exeter Hall y el Royal Surrey Gardens Hall, que poseían auditorios de gran capacidad de público, unos para 7.000, 8.000 personas y el otro para 12.000 auditorios en Inglaterra. Aunque según las apariencias Spurgeon desbordaba a plomo, él como que aparentemente era impecable porque tenía una elocuencia, tenía una dialéctica profundísima. Cuando uno lee muchos los hemos pasado en la radio, cuando uno lee los sermones de Spurgeon, ve la poesía y cómo él habla de una manera única. Ningún predicador escribió como él. La verdad que era sorprendente ese don que él tenía. Aunque según las apariencias Spurgeon desbordaba a plomo, en realidad internamente estaba lleno de vacilaciones. En 1861 comentó: mis diáconos saben muy bien cómo cuando prediqué por primera vez en Exeter Hall, escasamente hubo alguna ocasión en la que me dejaron solo 10 minutos antes del servicio, sin que me encontraran en un espantoso estado de enfermedad, producido por ese tremendo sentimiento de mi solemne responsabilidad. ¿Se da cuenta por qué tenía las manos frías? Spurgeon sentía una gran ansiedad que brotaba, no tanto por las multitudes a las que tenía que predicar, sino frente a la terrible responsabilidad de tener que rendir cuenta ante Dios por las almas de tantas personas. ¿Qué tal? Y la que le voy a contar ahora, o sea, más allá de la preocupación que tenía él, que los diáconos tenían que sustentarlo porque él temblaba de preocupación, de estrés, el estrés que tenía encima ese hombre. Iba a subir a predicarle a tantas personas y tenía que predicarles la Biblia, no cualquier cosa. Le voy a hablar de la depresión. Si Spurgeon conocía la depresión desde antes como consecuencia del desastre de Surrey Hall, le cuento así brevemente. Llegó un punto en la historia de Spurgeon que en Surrey Hall se juntaron 12.000 personas. Iba a predicar por primera vez. Y un par de infelices gritaron: ¡fuego! 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 ¿Y qué hace la gente cuando siente eso? Empieza a correr. Murieron 7 personas. Y muchísimas resultaron heridas. No pudo realizarse la prédica de Spurgeon en Surrey Hall, y él, ya que venía con graves problemas de depresión, le agarró una depresión tal. Dice que se convirtió en una compañera suya más frecuente y perversa, la depresión. En octubre de 1858, desde su llegada a Londres, el primer episodio de alguna enfermedad que lo incapacitara temporalmente, habiéndose tenido que ausentar de su púlpito durante 3 domingos. A su regreso predicó sobre 1 de Pedro 1:6, donde dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Spurgeon frecuentemente se encontraba abatido. A veces su depresión era el resultado directo de sus diversas enfermedades, tal vez de origen psicológico y en el caso de la gota probablemente también fisiológico.
Spurgeon se consideraba a sí mismo, al darse cuenta de tal depresión, que lo equipaba para ministrar con mayor efectividad. Yo iría a las profundidades 100 veces para alentar a los espíritus abatidos, decía. Es bueno que yo experimente la aflicción para saber cómo hablar oportunamente una palabra a alguien que esté abrumado. Fíjense cómo él le veía la parte buena a la tremenda depresión. Hoy tenemos una gama increíble de antidepresivos que pueden tratarse y combatir bastante efectivamente la depresión, y la depresión mayor, grave, muchas veces. Sumado a esto, la enfermedad de la gota. Y escribe, ¿alguna vez estuvieron acostados durante una semana sobre un solo costado? ¿Alguna vez intentaron darse la vuelta para solo descubrirse desvalidos o incapacitados? La enfermedad que afligió a Spurgeon con mayor severidad fue la gota, una condición que a veces produce un dolor insoportable, lo que puede ser diagnosticado con claridad como gota. Le vino a Spurgeon en 1869 cuando contaba con 35 años de edad, como cualquiera de nosotros. Por el resto de su vida, se me escapó la prédica. Fíjense lo que este hombre, ya creo que van entendiendo un poco los tesoros del sufrimiento, que no fue ningún impedimento para Charles Haddon Spurgeon. Cuando contaba con 35 años de edad, por el resto de su vida, dice, esto estuvo incapacitado por semanas o inclusive durante meses, casi cada año, debido a diversas enfermedades. Entonces, ¿dónde está Dios cuando se sufre? ¿Me están siguiendo, no? Todavía están atentos allá en el 1880, hombre con 35 años sufriendo, ¿sí? Sienten los carruajes, ven los faroles, ¿sí? Es de alguna manera ilustrárselos en sus mentes. Spurgeon sostenía que puesto que Dios es soberano, no hay tales cosas como accidentes. Esto, sin embargo, no es fatalismo, dice, el destino es ciego, la providencia tiene ojos, decía él, ¿no? Una fe firme en la soberanía de Dios era esencial para el bienestar de Spurgeon, decía él. Para mí sería una experiencia muy dolorosa y difícil de soportar pensar que estoy atravesando una aflicción que Dios no me mandó, que la copa amarga nunca fue llenada por su mano, que mis pruebas no fueron nunca medidas por Él. ¡Qué sabiduría! Que no me fueron enviadas en la cantidad y el peso establecidos por su disposición. Él entendía que Dios manejaba todo eso. Él admite francamente que temía el sufrimiento. ¿Alguno teme al sufrimiento? ¿Quién no, verdad? Pero él admite francamente que temía el sufrimiento y haría legítimamente lo que fuera para evitarlo, como usted, como yo, ¿sí? Sin embargo, cuando no sufría agudamente, anhelaba el sufrimiento. ¿Por qué? El camino, dice, para una fe más firme usualmente va a lo largo del abrupto sendero del dolor, decía. Me temo que toda la gracia que he recibido en mis tiempos de comodidad y tranquilidad pueden caber perfectamente en una moneda de 1 centavo, decía él. Pero el bien que he recibido de mis aflicciones y dolores y penas es completamente incalculable. La aflicción es el mejor mueble de mi casa. Es el mejor libro de la biblioteca de un ministro. No podemos esperar entender los sufrimientos de Spurgeon a menos que echemos una mirada a la experiencia de intimidad en su relación con su Salvador. El 7 de junio de 1891, Spurgeon predicó en medio de un agudo dolor físico generado por su enfermedad, lo que sería, sin saberlo, su último
sermón. Sus palabras finales en el púlpito fueron, como siempre, acerca de su Señor. Y escuchen, Él es el más magnánimo de los capitanes. Entre los príncipes más escogidos, no ha habido nadie como Él. Le encontraremos siempre en lo más recio de la batalla. Cuando sopla el viento frío, toma el lado más desolado de la montaña. La parte más pesada de la cruz siempre descansa entre sus hombros. Si nos ordena llevar una carga, Él también la lleva. Si hay algo lleno de gracia, generoso, amable y tierno, espléndido y con gran amor en abundancia, lo encontraremos siempre en Él. Más de 40 años lo he servido, bendito sea su nombre, y no he encontrado otra cosa sino amor de su parte. Me encantaría poder continuar sirviéndole de la misma manera otros 40 años aquí abajo, si Él así lo quisiera. Su servicio es vida, paz y gozo. Oh, que ustedes comenzaran a servirle de inmediato. Que Dios les ayude a alistarse bajo el estandarte de Jesús en este mismo día. Amén. Amén. ¡Qué palabra! Bueno, volvamos al 2021. ¡Wow! ¡Qué viaje!, ¿no? Qué bueno es ver la historia y ver personas como estas. Porque dicen, wow, lo que a mí me pasa no es nada lo que le pasó a este hombre. Sin embargo, 10 millones de personas escucharon el Evangelio en medio de semejante discapacidad. Traté de predicarlo, pero las palabras que él usaba evidentemente son solo dadas por Dios. La capacidad para elaborar una frase de la manera que él la elaboraba para hacer sentir a las personas la necesidad que tienen de Cristo. Es increíble. Le dejo la cita para todos aquellos que quieran ver la historia completa. Se las dejo como siempre en el bosquejo. Está el link de internet para que lo disfruten y para que lloren, como me pasó a mí. Dar gracias en todo es señal de fe de que estamos creyendo Romanos 8:28, y eso es don de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, no por todo, sino en todo, lo cual incluye los sufrimientos. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Spurgeon sabía que Dios lo había llamado, y ninguna incapacidad, ni aun la depresión más severa, como los más intensos dolores, la preocupación más intensa y el severo trabajo que él llevaba, de ninguna manera impidieron que 10 millones de personas escucharan el Evangelio de Cristo. Y, por supuesto, una doctrina absolutamente encuadrada en la teología reformada que de ninguna manera puede rebatirse con ninguna tontería del presente. Por eso, aceptar el dolor siendo creyente es cuestión de sabios solamente. Por esto le pido a mis compañeros que me ayuden. Insisto en esto, aceptar el dolor como algo que viene de Dios. Porque yo me he cansado de escuchar este diablo y el diablo y el diablo y el diablo.
No me canso, me he hartado de escuchar predicar del diablo, alabar al diablo, engrandecer al diablo, empezar orando contra el diablo. Pero los hombres de Dios saben que lo que menos importa, aunque no ignoramos sus artimañas, es el diablo. Sino lo único que importa es Él, con mayúscula. En Eclesiastés 7:2, mire los términos de la Biblia. Mejor es ir a la casa del luto que en la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Ahora, por supuesto, creo que usted entiende, no está mal tener alegría. Pero lo que pasa es que cuando hay una fiesta, nadie aprende sabiduría, nadie entiende la eternidad, nadie recibe gracia de Dios en un baile. Pero cuando hay dolor, hay sombras, hay tristeza, hay depresión, hay desaliento, hay desánimo. Cuando hay fuego dentro de un horno, aparece siempre uno con apariencia de los hijos de los dioses, cuya ropa resplandece, aún en medio del fuego, del horno ardiente, que intentaba quemar a 3 varones en el tiempo de Nabucodonosor. Ahí aparece el príncipe de los príncipes, para impedir que la llama arda en ti, o en tal caso que te aneguen las aguas. Por eso escribía Jeremías en Lamentaciones 3:27. Fíjense la sabiduría de la Biblia, que nada tiene que ver con el tonto evangelicalismo moderno. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que hiera y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esto lo sabía un hombre que 40 años como predicador fue un fracasado, porque a diferencia de Spurgeon, que Dios lo usó para un avivamiento, Jeremías terminó asesinado, y durante 40 años no sé cuántas pocas personas lo habrán escuchado predicar de arrepentimiento y volverse a Dios. Pero aún así, él dijo, Dios no aflige ni entristece voluntariamente, o sea, por capricho, a los hijos de los hombres, sino lo hace con propósito. Y él vio un tesoro en ese sufrimiento también. Porque nada de lo que hace Dios es un despropósito. Dios siempre tiene un propósito. Se me acaba el mensaje, pero creo que es suficiente tiempo para que el Espíritu Santo ha hablado a todos ustedes y a mí. Y cierro con este versículo en Juan 16:33. Que como sus discípulos estaban tristes, quizá hoy alguno de ustedes dice, pastor, yo todavía hace tiempo me siento mal. Esta pandemia me ha hecho pedazos a mí. O esta enfermedad me ha hecho
sufrir tanto. Pero ahora sabes que hay un tesoro detrás del sufrimiento. Y ese tesoro solamente lo conocen los que conocen a Dios. No los que están perdidos, no los que están muertos, sino los que viven en Cristo. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo, hay ese yo como suena, yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. Amén. Amén. Padre, te adoramos. Gracias. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás más que nunca con nosotros, en medio de nosotros y rodeándonos como un muro de fuego alrededor de nuestras almas. Así como los montes están alrededor de Jerusalén, así Jehová alrededor de su pueblo, dice tu palabra. Así como tú dijiste, Señor, por tanto, id y haced discípulos a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, en esta mañana, gracias por tu presencia, porque no hay otra presencia más dulce que la tuya. No hay otra palabra más potente que la tuya. No hay otro nombre más grande que el nombre de nuestro Dios. No hay otro nombre más poderoso que el nombre de Jesucristo. A ti y solo a ti te damos la gloria. A ti y solo a ti te cantamos, porque tú eres el solo soberano y de ti proceden el bien y la adversidad. Pero a tus pies nos rendimos, diciendo: he aquí, Padre, venimos a hacer tu voluntad. Líbranos del mal, pero después de todo, no se haga como nosotros queremos, sino como tú. En el nombre de Jesús, y los que le amamos decimos: amén y amén.